Permítame que tenemos ya al doctor Elmer Montaña en la línea. Bueno, tenemos las 7 de la mañana, 14 minutos. Le estamos enviando invitación al doctor. ¿Me escucha? Ya lo tenemos, doctor. Sí. Muy buenos días. Nos place tenerlo aquí en este espacio. 7 de la mañana, 14 minutos. Hemos invitado al doctor Elmer Montaña, quien en una habilidad periodística logró lo que no pudo Daniel Coronel. Doctor Elmer Montaña, muy buenos días. Se le saluda la cadena HSCH y el Sistema Más Noticias. Sí, muy buenos días. Un saludo para usted y las personas que están en este momento conectadas a este programa. Doctor, está en cabina en Bogotá nuestro codirector Otto Hernán Riaño y vamos a formularle algunas inquietudes. Yo inicio. Periodista Daniel Coronel comparte a través de su columna, de su espacio en la W, el reporte Coronel, de que lo mandaron del timbo al tambo. Él lo dice en otras palabras, pero es lo mismo. Y es un derecho tener esos expedientes. ¿Usted por qué no nos amplía? ¿Son públicos esos expedientes o son privados o qué es lo que pretende la Fiscalía? Permítame. Doctor Elmer Montaña, ahora sí, abra el micrófono. Sí, ya lo tengo. Perfecto. Bueno, ok. Bueno, mire, le decía lo siguiente. Este escrito de acusación o los escritos de acusación son documentos que se hacen públicos en el momento mismo en que la Fiscalía General de la Nación los radica en los centros de servicios para que sean repartidos o asignados a los jueces de conocimiento. Una vez el juez de conocimiento recibe el escrito de acusación, pues ya se inicia la etapa de juzgamiento y la etapa de juzgamiento está regida por el principio de publicidad. Es decir, el escrito de acusación es público, la asistencia a las audiencias es pública y esa es la regla general. Excepcionalmente son reservados los documentos, los escritos de acusación cuando se trata de delitos de carácter sexual, cuando se trata de hay peligro para las víctimas, cuando son víctimas menores de edad o cuando hay una amenaza a la seguridad nacional. Pero en lo demás no hay ninguna restricción. Por eso es que a mí me llamó poderosamente la atención lo dicho por Daniel Coronel, en el sentido de que él había tratado de que la Fiscalía le hiciera entrega a ese escrito de acusación de un proceso que ya está en etapa de audiencia preparatoria, es decir, ya pasó la audiencia de acusación propiamente dicha y ya se habían iniciado varias audiencias preparatorias que se habían suspendido, no como dijo el señor Rodolfo Hernández, por solicitud de la Fiscalía que porque no tenía pruebas, no. Ahí hay unos enredos relacionados con un principio de oportunidad que se le está dando a uno de los a uno de los acusados y parece que la cosa ahí pues la han enredado los abogados para que la audiencia no avance, pero no ha sido culpa de la Fiscalía. Como sea, a Daniel Coronel le deben de haber entregado el escrito de acusación como se lo deben entregar a cualquier ciudadano. Si usted le pide en este momento a la judicatura que le haga entrega de las audiencias, las tiene que entregar. De hecho, le quiero contar algo. Un amigo mío me dijo, yo quiero tener acceso a las audiencias. Y le dije, pídaselas al juez. Y se las pidió al juez y se las mandaron todas. Porque ese es el principio que rige. Todas las audiencias, yo tengo todas las audiencias en este momento porque me las compartió. El juez, el juzgado le mandó todas las audiencias que se han realizado en este asunto. Yo ya comencé a publicarlas, publiqué ya la audiencia de imputación. De manera que aquí no hay ninguna reserva. Nada de esto es reservado. Por eso es que llama poderosamente la atención la actitud que ha tenido la Fiscalía de tener secreto, de tener reserva frente a estos documentos, frente al escrito de acusación, cuando ese escrito de acusación debió haberlo hecho público. Muchas gracias. Hernán, su inquietud desde Bogotá. Muy buenos días, doctor. ¿Por qué no nos hace el favor de detallarle a todos nuestros oyentes, tanto del Space como de nuestras emisoras, el contexto del proceso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué delitos están imputados? ¿Cuáles han sido las etapas que ya se han hecho? Y ahorita, a partir del 21, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esto es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. El señor Rodolfo Hernández ha dicho de manera reiterada, primero, que a él no lo están investigando por un delito de corrupción. Segundo, que se trata de un contrato de consultoría por 300
40 millones de pesos, y que él es una persona supremamente rica y que no se iba a encochinar su vida por tratar de obtener provecho de un contrato de 340 millones de pesos. Y en tercer lugar, ha dicho el señor Rodolfo Hernández que en su contra no hay pruebas. Nada de eso es cierto, todo eso es absolutamente falso. Además, a mí me aterra que el señor lo diga existiendo la posibilidad de que se le desmienta como lo estamos haciendo. Primero, sí existe en su contra un delito, una investigación, un proceso mejor, por un delito de corrupción. Es el que se está adelantando precisamente en el juzgado 10º penal del circuito de Bucaramanga por el delito de interés indebido en realización de contratos. Ese interés indebido por parte del señor Rodolfo Hernández es un delito consagrado en el Código Penal y tiene una pena de prisión que va como de 5 a 18 años, si mal no estoy. Segundo, contra el señor Rodolfo Hernández, la Fiscalía General de la Nación le formuló acusación. El proceso está en etapa ya de audiencia preparatoria. Luego, la Fiscalía, cuando presenta el escrito de acusación, hace un relato de más de 130 pruebas en contra del señor Rodolfo Hernández, lo cual desmiente lo dicho por él en el sentido de que lo acusaron sin que hubiera prueba en su contra. Y en tercer término, esto no se trata de un contrato de consultoría, no. Esto es una cuestión que tiene unos ribetes realmente impresionantes. A ver, el meollo del asunto es que en el municipio de Bucaramanga venían desde hace mucho tiempo con un problema de las basuras. Y el señor Rodolfo Hernández había prometido en su campaña que él le iba a dar solución a ese problema. Cuando ya fue alcalde de Bucaramanga, entonces él planteó que iba a contratar una empresa para que se encargara de la disposición de las basuras en ese municipio. De acuerdo con, esto no es una versión de oídas ni un chisme, sino de acuerdo con la investigación de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación, el señor Rodolfo Hernández, desde un primer momento, contactó a una empresa que sería la encargada de asignársele el contrato de las basuras, que sería a través de una licitación, esa famosa empresa Vitalogy. Esto realmente es una cuestión alarmante porque se entiende que iba a haber era una licitación, pero hay unas pruebas que demuestran que se hicieron unas reuniones en Bogotá, en un hotel muy conocido, en donde estaba ya presente en esas reuniones el representante legal de Vitalogy y todavía no había habido licitación. El señor Rodolfo Hernández, entonces, en un primer momento se cranea la idea de que había que conseguir unas personas, él les llama calaveras, para que hicieran los encargados de estructurar ese proyecto, porque ese es un proyecto que necesitaba pues de que fuera estructurado con unos requerimientos técnicos. Entonces, ese calavera resultó ser un señor de apellido Ayala que fue contratado como consultor para que hiciera precisamente el pliego que se iba a utilizar para hacer la propuesta. Entonces contratan a este señor y ese es el famoso contrato de los 332 millones de pesos, en donde el señor Rodolfo Hernández le dice a sus subalternos que tienen que contratar a esa persona porque él era el que iban a utilizar para que hiciera el pliego de oferente, entonces el pliego para la licitación. Entonces contratan a ese señor, le hacen el contrato de 332 millones de pesos y por supuesto la primera labor que comienza a hacer este señor es hacer el pliego, ajustarlo, etcétera, para que se pudiera hacer la licitación. Entonces estamos hablando de que ese contrato de los 330 millones relacionado con el consultor no era el meollo del asunto, el meollo era la labor que este tipo tenía que hacer. ¿Cuál era la tarea? Hacer el pliego y hacer todo lo que tenía que, toda la tarea a realizar respecto a la convocatoria de licitación para ese contrato de las basuras que tenía un costo de más de 570.000 millones de pesos y era un contrato a 30 años. Entonces, miren lo que hacen ellos. Y es que una de las cosas más absurdas que yo he visto en mi vida como abogado penalista. Se reúnen y el señor alcalde, Rodolfo Hernández, con los señores de Vitalogy, con los que están metidos en el asunto, deciden entonces que le van a dar ese contrato
y establece el señor Rodolfo Hernández cuál es la coima, cuál es la mordida, cuál es lo que la gente conoce comúnmente como soborno que cada uno de los intervinientes iba a recibir. Y le asigna a su hijo, que es el que lo va a representar en todas estas reuniones torcidas, un porcentaje de lo que se iba a obtener allí de los dividendos, que era del 28% de ese contrato. Pero además se estableció que una vez realizado el contrato, se iba a adquirir una maquinaria. Y entonces, como esa maquinaria era supremamente costosa, por la traída y por la compra de esa maquinaria también iban a recibir otra mordida. En esta ocasión se tenían que repartir de ñapa $666,000. Entonces, la coima no era por los 330 millones del contrato del consultor, no. Ese consultor que después iba a hacer los pliegos, etcétera, y que iba a ser luego el interventor en el caso de las basuras, era lo de menos. El meollo era el contrato de las basuras, que valía 570,000 millones de pesos a 30 años. Allí se iban a repartir una coima elevadísima en cientos de miles de dólares, y además había una ñapa, un premio adicional, que eran esos $666,000 que tenían que repartir. Pero miren lo que hacen. Como se trataba de un negocio, pues allí, y seguramente para evitar que alguno de ellos hiciera trampa, suscribieron el acuerdo por escrito. Yo es primera vez que veo eso, pues que bandidos suscriban un acuerdo por escrito, y se fueron para una notaría y lo autenticaron, en donde ellos están pactando la coima. Imagínense la prueba tan tenaz que tiene la fiscalía. Y el señor Rodolfo Hernández dice que no hay prueba de nada. Y entonces se van a la notaría y autentican el documento. Pero además de ese documento, donde se está hablando de lo que cada uno de ellos iba a recibir, y en donde está involucrado el hijo del señor alcalde de Bucaramanga, al que le iban a dar el 28%, pues la Procuraduría tiene en su poder conversaciones de chat en donde queda claramente establecido que el hijo participó de esas reuniones en donde se fijaron esos acuerdos. Y ahí eran reuniones donde se habla, pues, donde se van a reunir de lo que estaban hablando, del contrato, de la coima. Y hay una reunión que ahora me acuerdo, una conversación de chat, en donde estas personas que intervinieron en este torcido le están diciendo al hijo del alcalde que tienen que conseguir una plata para pagarle a un abogado. Entonces el muchacho le recriminan y le dice, oiga, usted no ha dado la plata. Y él se enoja y les dice, bueno, yo dije que sí, que les iba a dar esa plata, pero después pensándolo mejor, yo dije, ¿por qué les tengo que dar plata? Si yo fui el que les ayudé aquí en este negocio para que mi papá les diera el contrato, y resulta que ahora les ayuda a meterse una cantidad de plata en el bolsillo, pero además les tengo que dar plata yo. No, señores, ustedes son los que me tienen que dar plata a mí, yo no les voy a dar plata. Y si no les gustó así, entonces sálganse del negocio que ya sabemos con quién hacerlo. Y además, en la misma conversación dice, tenemos 3 años para hacer cosas en este gobierno, de manera que ustedes verán si aprovechan o se salen del negocio. Entonces los otros se quedan callados y dicen, bueno, sí, tienes razón. O sea, hay unas conversaciones absolutamente evidentes en donde queda claro de que estas personas estaban, pues, interviniendo en este negocio. Ahora bien, cuando ya se descubrió esto, porque eso fue dado a conocer a la luz pública ya en Bucaramanga, el señor, el hijo del alcalde, no tuvo ningún empacho en salir a reconocer que sí, que él había hecho eso y que había cometido un error, y le pedía perdón al papá y a la ciudad, y ya. Y el papá salió, porque ahí están las declaraciones, esos fueron unas entrevistas que le hicieron. El papá salió y dijo, sí, mi hijo le abrió las puertas a la corrupción, imagínense, y que no sé qué, pero yo ya lo regañé, y ya, listo, se acabó el problema. No, es una cosa realmente aterradora. Lo que se demuestra aquí, con esa documentación que nosotros tenemos, y les quiero contar algo, con documentación que nos ha llegado nueva, que vamos a publicar en su debido momento, es que el señor Rodolfo Hernández fue la persona que ideó, diseñó, planificó y puso en funcionamiento una empresa criminal para hacerse de coimas mientras era alcalde del municipio de Bucaramanga, y dentro de esas actividades ilícitas está la realización de ese contrato. Allí queda claramente establecido que el señor Rodolfo Hernández estuvo al tanto de todo, que fue el que dirigió la orquesta, que él fue
realmente el artífice de ese torcido. Eso es realmente una de las cosas más repudiables que yo he visto. Yo veo al señor Rodolfo Hernández, y entre otras cosas, a mí me llamaba poderosamente la atención eso de él, ese discurso tan claro contra la corrupción y en contra de los corruptos y corruptos bandidos. Y a mí me parecía un señor muy serio. Yo le creía, inclusive en algún momento, hombre, un hombre realmente parado para luchar contra la corrupción. Y ahora que leo toda esta documentación, ahora que he hablado con testigos, ahora que he tenido acceso a documentos en relación con este tema, me doy cuenta que este señor es un corrupto. Esto, yo decía ayer en un mensaje de Twitter, esto me hace acordar a mí de algo que utilizaban los ladrones en Cali hace algunos años, hace bastante tiempo, que eran los famosos ladrones callejeros, cuando había el raponazo. Ahora es muy poco los hechos de raponazo, pero cuando llegaba el ladrón y se le llevaba el reloj a las personas y arrancaba a correr, corría y en la carrera gritaba, cojan al ladrón, y señalaba adelante para evitar que la gente le echara mano y que los que venían atrás, pues, la única preocupación es la gente de atrás, pero se iba gritando el mismo ladrón, cojan al ladrón, cojan al ladrón. Así veo yo al señor Rodolfo Hernández. Le grita corrupto a todo el mundo, señala para todos los lados, y él mismo está involucrado en unos casos de corrupción realmente aberrantes. Así es, doctor. Ya le vamos a dar la palabra a los oyentes que nos están solicitando. Y una pregunta, doctor Montaña, un poco visionaria y con un poco de suspicacia. Esta pregunta tiene dos desenlaces. La Fiscalía fija el juicio para después de la segunda vuelta, cuando ya existe la posibilidad de que Hernández sea presidente. Primer desenlace. 1. En caso de que sea presidente y vaya a la cárcel, ¿quedaría su fórmula vicepresidencial o se anula esa elección? 2. En caso de que se decrete estado de conmoción, ¿puede darse que sea para sortear al Poder Judicial por parte de Hernández? Bueno, mire, la Fiscalía no fue la que fijó la fecha de la audiencia la fijó el juzgado. Yo no creo que haya tenido ese cálculo electorero. Me pienso que ahí debe haber una discusión sobre las fechas, las Doctor, agendas de los abogados. estamos perdiendo un poquito el sonido, por favor. No sé si va viajando en este momento. Sí, señor, estoy viajando, estoy en carretera. Ok, bueno, ok, ya ahí está mejor. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, le escuchamos. 7 de la mañana, 37 minutos, 7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos a esta hora con el doctor Elmer Montaña, quien amablemente nos está compartiendo este tema que es de ¿Aló? interés nacional. Ahí lo escuchamos, doctor Montaña. Yo no creo que el juzgado... Bueno, parece ser que está pasando por una zona donde las antenas repetidoras tienen baja potencia y estamos a esta hora con el doctor Elmer Montaña. 7:37 minutos, Hernán. Sí, ayer se conoció otro hecho en este fin de semana donde el señor Rodolfo Hernández, cuando era alcalde, quiere obligar a una de sus colaboradoras, Rubiestela Morales Sierra, a que haga un acto ilegal. Y además utiliza unas palabras de grueso calibre donde dice pues que a él le importa el que sabemos la ley. Imagínese contradiciendo y dejando como un cuero al señor Galán, que hablaba al principio de nuestro informativo, donde diciendo no, que el señor no va, es un sana santa paloma. Ese audio ya tenemos sonido, Hernán, ya tenemos sonido del doctor Elmer. Adelante, doctor Montaña. Bueno, no, mire, le decía que pensemos en el primer escenario. El señor lo condena, gana la presidencia de la República, gana la presidencia de la República. Si gana la presidencia de la República, el señor se posesiona el 7 de agosto. Una vez se posesione, no después del 21, sino después de que se posesione, es que el proceso, el juez perdería competencia.
Pero si el señor ganara las elecciones del 19, el 22 se tendría que hacer la audiencia. Ahora, yo estoy seguro que no la van a hacer, que los abogados se van a excusar y van a decir que ya el juez para qué va a seguir con eso, etcétera, y no van a hacer la audiencia. Entonces, una vez se posesione, si llegara a ser presidente de la República, ojalá que no, una vez se posesione este señor, inmediatamente el caso tendría que pasar al Congreso de la República, yo pienso que concretamente al Senado, para que el Senado de la República lo remita, ponga a disposición al señor Rodolfo Hernández ante la Corte Suprema de Justicia, pero previamente debiéndolo suspender del cargo. Por una sencilla razón, mire. En nuestra Constitución está establecido que los presidentes de la República o los presidentes tienen un fuero especial constitucional. En razón de ese fuero, el encargado de investigar y acusar a los presidentes es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Después de que la Cámara investiga, por ejemplo, delitos ordinarios, tiene que presentar una acusación y esa acusación aprueba que se presente la acusación y la acusación se presenta ante el Senado de la República. El Senado de la República tiene que verificar si da lugar a la causa, si se cumple con las formalidades, el Senado no tiene por qué examinar las pruebas, ni se le hace ningún juicio de ninguna naturaleza, sino que si hay lugar a la causa y se remite el caso y se pone a disposición al presidente ante la Corte, debiéndolo suspender previamente. En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ya la investigación se surtió, ya hubo investigación y ya hubo acusación. Entonces, mire usted, esas etapas en materia penal son preclusivas y ninguna norma dice que si al aforado se le estaba investigando con anterioridad, el hecho tenga que partir de cero. Además, no lo puede decir porque sería absurdo, porque aquí hay un principio que rige las actuaciones judiciales, que es el principio de legalidad, pero además hay otro principio, que es el principio de permanencia de la prueba. De suerte, y adicionalmente también hay otro principio que es el de la preclusión de las etapas procesales. Entonces, si ya una persona ha sido investigada por un delito y ya hay una acusación en contra de ella, no hay norma constitucional o legal que indique que eso tenga que echarse para atrás. Yo le he escuchado a abogados de la talla de Lombana que salió ahí a dar cátedra a un medio de comunicación a decir que quienes están diciendo que eso tiene que pasar al Senado para que lo envíe al Congreso, a la Corte, están equivocados, no conocen la Constitución. Bueno, digamos, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Pero yo sí les puedo afirmar una cosa, que esa investigación no tiene por qué echarse atrás. Y yo he puesto un ejemplo, el caso de Álvaro Uribe, al revés. En el caso de Álvaro Uribe, recuerdan ustedes que él renuncia al Senado para que el proceso salga de la Corte Suprema, y una vez sale el proceso de la Corte Suprema pasa a la Fiscalía. Los abogados del señor Álvaro Uribe, entre ellos quienes critican ahora mi postura, dijeron en su momento que el proceso tenía que arrancar de cero, que nada de lo hecho por la Corte tenía valor, porque aquí ya había cambiado de juez, había cambiado de competencia y había cambiado el procedimiento. Y además dijeron que si bien es cierto, este señor había tenido la calidad de imputado con la medida de aseguramiento en el proceso que les lleva a la Corte, al pasar esto a ley 600, entonces ya perdía la calidad de imputado. Pues ya está claro, porque ya hubo sentencias de los jueces y de las Cortes en donde está claramente establecido de que eso no era cierto, que no se echó para atrás el proceso, que todas las pruebas recaudadas por la Corte tienen valor, tienen permanencia, tienen vigencia. Y además, ya tenemos claro que el señor Álvaro Uribe sí tiene la calidad de imputado. De manera que si aplicamos la misma regla de equivalencia al revés, pues digamos los presupuestos son los mismos. Ah, pero es que es el presidente de la República y entonces ¿por qué el presidente hay que arrancar del punto cero? No lo dice ninguna norma. Y resulta que en materia procesal, pues se actúa de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley. Pero entonces, ¿qué pasa? Al señor, mi posición es que una vez si llegara a ser presidente, mandan el caso al Senado para que el Senado lo envíe, ponga a disposición al presidente ante la Corte, lo suspenden y quedaría en función de la vicepresidenta. Si el señor es absuelto, pues vuelve al
sigue en funciones la vicepresidenta hasta el término del periodo. El señor no logra alcanzar la presidencia de la República. Recuerden que entonces queda con la investidura de senador. En ese evento, el señor juez tendría que enviar el proceso inmediatamente a la sala de instrucción de la Corte Suprema, y si no tiene por qué pasar por el Congreso, tiene que enviarlo directamente a la sala de instrucción del Congreso de la Corte Suprema para que continúe la acusación ante la sala de juzgamiento. Y si el señor es condenado, pues pierde la calidad de aforado, se va para la cárcel, por supuesto, y si no es condenado, pues sigue siendo senador de la República. Si es presidente y lo condenan, va a la cárcel, porque este delito tiene pena privativa de la libertad. Doctor. Sí, doctor. Y en el segundo caso, en caso de que decrete la conmoción, ¿sería un apoyo para él sortear al Poder Judicial? Bueno, mire, yo este señor puede esperar cualquier cosa. Mire, eso que le sacaron ayer, cuando una funcionaria le está diciendo, alcalde, eso no se puede, eso va contra la ley, y el tipo dice, me limpio el culo con la ley. Por Dios, eso es una cosa aterradora. Este tipo no tiene ningún respeto por el Estado de Derecho y por la ley. Si eso fue siendo alcalde, ¿usted se imagina teniendo el poder que tiene un presidente de la República lo que este tipo haría? Yo le escuché también una intervención donde dijo que él iba a gobernar a través de decretos de conmoción interior. Y dijo lo siguiente, ustedes deben recordarlo, dijo, voy a sacar esos decretos y esos decretos van a tener vigencia hasta que la Corte los tumbe, si es que se atreve a tumbarlos. Dígame bien, si es que se atreve a tumbarlos. A mí no se me hace raro, no me haría extraño que este señor llegue a la presidencia y lleve a cabo acciones realmente en contra del Poder Judicial, que trate de crear allí algunas situaciones para evitar que continúe el juzgamiento en su contra, que pueda llegar a cerrar la Corte, con el cuento de que eso es un nido de ratas. Algún discurso de esos populistas se inventará, o bien para cerrar el Congreso o para cerrar las Cortes, porque eso es lo que hacen estos populistas de extrema derecha. Entonces, recuerden ustedes lo que hizo Fujimori. Fujimori en el Perú, para evitarse el juzgamiento, cerró la Corte Constitucional. Recuerdo que destituyó, ¿se acuerdan? Destituyó él, sí, mediante un decreto a todos los magistrados de la Corte Constitucional, que eran los encargados de investigarlo y juzgarlo. Entonces, a mí no me hace raro que este señor trate de hacer una cosa de esas. Ahora, yo no sé si la institucionalidad colombiana se preste para una cosa de esas. A mí me parece que este señor sí es una amenaza para la democracia, es una amenaza para la juridicidad del país, y a mí me preocupa realmente que este señor alcance la presidencia de la República, porque yo creía que realmente era un luchador contra la corrupción, y lo que veo es que es un corrupto solapado, un hombre habilidoso, que el poder presidencial en manos de él pondría en gravísimo riesgo no solamente la institucionalidad del país, sino la democracia y por supuesto que pondría en riesgo a los colombianos. Hernán. Doctor, hablando de lo que se conoció del video y el audio que se conoció más que el video, el audio, en la cual hay una presión a Rubiestela Morales Sierra y el alcalde emite la frase que usted dijo anteriormente. ¿En qué delitos incurrió ese alcalde al presionar a esta funcionaria para que violara la ley? En todos los delitos que se cometieron ahí. El primer delito en que incurrió él es interés indebido en celebración de contratos. Ese es el primer delito, pero un delito claro. Ahí en ese caso hay otro interés indebido en celebración de contratos. Segundo, si la funcionaria o alguien llevó a cabo esa contratación por la orden que le dio este señor, entonces además de eso incurrió en el delito de prevaricato, como determinador del delito de prevaricato. De manera que, pues, ahí hay delitos. ¿Constreñimiento también hay? A ver, podría haber un constreñimiento contra el funcionario, ¿de acuerdo? Un constreñimiento ilícito. Si se cometieron falsedades, también
debió haber incurrido en el delito de determinador de falsedades en documento público. Es decir, si cualquier cantidad de delitos que se hayan cometido ahí, el señor alcalde incurrió en ellos en calidad de determinador. 7 de la mañana, 49 minutos. Doctor Elmer, queremos abusar un poquito de su generosidad. Hay dos oyentes que quieren formularle una pregunta a cada uno. Vamos con Fofi y por favor, solamente cuando le demos la palabra, abre el micrófono. Adelante, Fofi, ¿de dónde nos llama? Ya ha participado varias veces en este espacio. Sí, buenos días. Muy interesante el tema, aunque no me gusta ver siquiera esa posibilidad de que este señor llegue a ese alto rango, porque sería el pueblo, como dijo la Pola, es un pueblo indolente, de que por más de que sepa la situación, vaya a votar por su verdugo. Mire, este señor con la grabación de ayer, efectivamente, incurrió en acoso laboral, en constreñimiento y prevaricato, como dicen los juristas, porque imagínense que si no hacía eso, si no violaba la ley, la iba a echar del cargo. Mínimo es eso de acoso laboral. Bueno, y fuera de eso, pues efectivamente el pueblo ya está enterado. Ahorita estaban dando una noticia porque este gobierno y los uribistas ya vienen desde hace varios años tratando de desprestigiar la rama judicial. Ahorita estaban con un aviso de que de cada 10 venezolanos, 9 venezolanos quedan libres, pero tratando de echarle la culpa a la misma fiscalía y a los jueces, cuando en otras épocas todos esos delincuentes venezolanos mínimo eran deportados, pero no ven que por haber roto las relaciones han tenido problemas para judicializar todos esos venezolanos. Entonces quieren desprestigiar a la rama judicial. En esa campaña vienen desde hace 2 años por lo menos. ¿Aló? 7 de la mañana, 52 minutos, doctor Montaña, muchas gracias. Tenemos otra inquietud, por favor, solamente la pregunta. Adelante a La Esperanza. Gracias, buenos días para toda la cadena y los oyentes. Mi intervención más que de un partido político va centrado a lo jurídico. Y es que la acusación en contra de este personaje, Rodolfo Hernández, está en firme. Al estar en firme la acusación, la formulación de acusación, el proceso tiene que pasar directamente a la Corte Suprema de Justicia, sala de primera instancia, y no deberá pasar por el Senado. Eso para que lo revisemos, porque pues yo he hecho como el estudio muy juiciosamente y para entrar a centrar el punto. Es decir, que este personaje candidato no quiere ser presidente, quiere impunidad. Este tema que es importante y a la cadena. Muchas gracias y magnífico su intervención. Gracias. Bueno, mire, aló. Sí, aló. doctor. Sí, doctor, bueno, mire, lo escuchamos. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear la doctora. Esa es una posibilidad, y yo creo que la posibilidad que se puede derivar del estudio de recientes fallos de la Corte Constitucional, en el sentido de que, como ya se surtió aquí la etapa de investigación y de acusación, entonces el caso tendría que ir directamente a la Corte Suprema de Justicia para que inicie el juicio. Sin embargo, no podemos pasar por alto un aspecto, y es que tratándose de la figura del presidente de la República, por su calidad de aforado especial, antes de enviar el caso a la Corte Suprema se tendría que presentar la suspensión del presidente. Entonces, para que esa suspensión tenga efecto, tiene que llegar el caso necesariamente al Senado de la República. No para que, digamos, se haga el juicio político, porque están diciendo algunos que hay que hacer un juicio político, sino para que tramite precisamente la suspensión, le dé cumplimiento al artículo constitucional que habla de la suspensión del cargo, se suspenda del cargo al presidente y el asunto sea enviado
a la Corte para que continúe con el juzgamiento. Digamos, yo estoy de acuerdo con lo que ella plantea, pero mi postura en el sentido de que eso tiene que llegar primero al Senado de la República es para que se surta la etapa de suspensión de funciones del presidente. Perfecto, solo para la suspensión, y en eso concordamos, y disculpe que haya interrumpido, sí. Pero magnífico, doctor Elmer, así es, así es. Sí, pero lo demás estamos de acuerdo, doctora. Doctor Montaña, muchas gracias por su participación, por compartir sus saberes en este espacio. Antes de que el doctor se vaya, quiero hacerle una inquietud conforme al episodio de ayer. Habiéndose conocido ese audio, de esa presión a la funcionaria, ¿alguien puede iniciarle otra investigación al señor Rodolfo Hernández o tiene que haber una denuncia o cómo sería el proceso? Ya tenemos... Aló. Adelante. Sí, es que no le escuché, es que se cortó la comunicación. Bueno, ahí le tenemos, doctor Montaña, pero vamos a silenciar. Aló. Adelante, doctor Montaña, le escuchamos. No, pero ¿cuál fue la pregunta? Perdóneme, es que se cortó la comunicación. Adelante, Ram. La pregunta es, conocido ¿quién se puede iniciar una investigación de oficio o hay que iniciar, proporcionar las pruebas a todos los necesario? Porque Alfonso decía que ya los periodistas dijeron que era una pero en caso de que sea así, ¿cuál es el proceso con ese audio? ¿Cuál audio? Perdóneme, ¿de cuál audio estamos hablando? El de la secretaria. No, ahí habría que investigar realmente qué fue lo que pasó allí. Digamos cuál fue el asunto que se estaba tratando y si realmente hubo alguna decisión que se hubiera adoptado en ese sentido. Esta es ese audio sirve para orientar una investigación. Puede llegar a ser en un momento dado una prueba importante porque parece que es aportada por la funcionaria que fue presionada por el alcalde. Y a mi manera de ver, sirve y debe servir para que se inicie una investigación de carácter penal. De hecho, le quiero decir que pues nosotros mismos estamos investigando el tema. Lo que pasa es que yo estoy ahora en un asunto relacionado con todo este tema del señor Rodolfo Hernández. Y bueno, estamos en el recaudo de una información muy importante, pero lo que habría que hacer, y ojalá que lo haga algún colega en este momento, es presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación con fundamento en ese audio para que se dé inicio a una investigación con el fin de establecer qué fue lo que pasó, si realmente ese contrato se hizo, si esta funcionaria fue echada por eso, si después mejor dicho, que la Fiscalía investigue, porque lo que está allí relatándose es muy claro en el sentido de que hubo una presión indebida por parte del alcalde a esta funcionaria para que violara la ley. 8 de la mañana, un minuto. 8 de la mañana, un minuto. Aló. Gracias, doctor. Ha sido usted muy generoso con nuestros oyentes y con la cadena radial HSCH. ¿Aló? Tengo en este momento un problema porque tengo que abordar un avión. Entonces, muchísimas gracias, hombre, por la invitación. Muy amables. Gracias a usted, doctor Montaña. Bueno, que esté muy bien. Feliz viaje. Bueno, hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, era el doctor Elmer Montaña, quien muy amablemente nos ha dado sus conceptos jurídicos aquí en el espacio. Vamos a volver a invitar a los participantes que solicitaron línea mientras hacemos el enlace con el Canal 2. Adelante, Hernán. ¿Qué conclusiones saca de esta entrevista? Alfonso, la conclusión que saco es que el señor Rodolfo Hernández no es lo que, como se presentó, tenía una careta. Ha habido una cantidad de hechos en los cuales, por ejemplo, Matarife
Daniel Mendoza de la serie Matarife dijo que esta semana iba a sacar un capítulo en el cual demostraba todas las relaciones que hay del señor Rodolfo Hernández con el uribismo. Ya se conocen sus relaciones con el hijo de Álvaro Uribe, el Tomás Uribe, y pues todas estas acciones. También se conoció un video en el cual en un parque donde él dice que es la autoridad ambiental y que eres todo, mejor dicho, que eres todo en Bucaramanga. Imagínense una persona de ese talante manejando el país. Lo poquito que nos queda lo va a acabar. Entonces, pues le queda a la gente. Esperamos que toda esta información que dimos hoy sirva para que las personas hagan las reflexiones correspondientes, hagan los análisis que debe hacer cada ciudadano, el análisis que debe hacer y tomar la decisión el próximo 19 de junio, Alfonso.